Y continuamos en Chakra TV para todo el país y a través de www.chakratv.com.ar para todo el mundo. Esto es Desde el Jardín. Les doy la bienvenida. Estamos disfrutando de este verano y estamos disfrutando de unas temperaturas que son óptimas en Buenos Aires y en la República Argentina, aunque hay algunas sequías y algunas cuestiones de temperatura que nos están llamando la atención. Por eso, hoy vamos a hacer un programa especial dedicado al agua y más específicamente al riego. Mi nombre es Ana Murature, les doy la bienvenida, les agradezco enormemente que estén con nosotros y vamos a hablar de este tema que es tan importante y que muchas veces nos preocupa porque cuando nos vamos de vacaciones no sabemos a quién dejar en nuestra casa, quién se va a ocupar de nuestras plantas, quién se va a ocupar de nuestras mascotas. Eso, bueno, no lo vamos a solucionar con el riego, pero sí vamos a solucionar mucho con un sistema automático de riego. Por eso vamos a hablar hoy con un ingeniero agrónomo especializado en riego. Él es Martín Gropa y se ha venido hasta Chakra TV. Muchísimas gracias, Martín. Bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por invitarme, Anita. Estoy dispuesto a compartir con vos todo lo que puedo aportar sobre el tema riego. Y sabes mucho, Martín, sabes mucho porque estudiaste no solamente como ingeniero agrónomo, que ya uno en la carrera estudia, digamos, lo básico referente al riego, sino que te especializaste en esta materia. Contanos un poquitito cómo empieza, digamos, ese estudio tuyo sobre riego. Te diría que te voy a contradecir un poco, porque a ver, dale. Como yo tengo unas cuantas canas, cuando yo estudiaba riego en la facultad hace un montón de años, el riego presurizado no se veía en la facultad, se veía riego por acequias y se veía el riego, digamos, agrícola, no el riego de áreas verdes. Prácticamente no existía. Entonces, o sea que podemos decir que eso es un invento de la modernidad. Digamos que a partir de los años 70 empezó el riego presurizado. Hasta ese momento no existía. Y el riego por goteo, que es un riego presurizado de baja presión, también empezó a partir de los 70. Antes no existía. El riego por aspersión empezó en el año 30, más o menos, en Estados Unidos. Y acá Argentina, como todas las cosas llegan tarde, llegó también un poco más tarde, llegó en los 60. O sea que el riego, digamos, moderno y de jardines, yo diría que es de los 80. Mirá vos. O sea que estamos haciendo medio un poco historia. Cuando hablas de riego presurizado, cuando hablas de riego por aspersión, ¿a qué te referís puntualmente? Digo, ¿no? Porque muchos de los que viven el riego, de los que viven los jardines, ven distintas formas de riego, ¿no? Riego que va en redondito, podríamos decir, riego que va con una manguerita y que va tirando una gotita, riego que de pronto sale un aspersor y empieza a tirar una lluvia. Digo, hay muchos tipos de riego hoy en día, ¿no? Bueno, básicamente para áreas verdes, que es el tema nuestro, digamos, lo que se usa es o riego por aspersión, que son con aspersores que trabajan a presión y que están, digamos, abajo del nivel del terreno y con la presión se levantan, o riego por goteo, que es, digamos, a través de una manguera que tiene como orificios espaciados y que hacen como una banda continua de humedad, o con microaspersores, que es como una derivación del riego por goteo. Eso básicamente son los tres tipos de riego que se utilizan en áreas verdes, ¿no? Ahora, es cierto que el riego por goteo nace, ¿no? También en el campo, cuando uno podía ver, sobre todo en las vides, ¿no? Donde se usaba el riego por goteo o en algún otro tipo de cultivo. Mira, el riego por goteo básicamente se llama riego localizado. ¿Por qué localizado? Porque se localiza en un punto. Es un riego con un emisor que moja un punto específico, a diferencia de la aspersión que moja un abanico mucho más grande. Entonces el riego por aspersión generalmente se usa para césped y el riego por goteo para plantaciones, ya sea arbustos, árboles, florales, etcétera, en áreas verdes. En la parte agrícola, lo que vos decís es cierto, empezó, digamos, para cultivos, tanto frutales como vid, como árboles, digamos, y después se extendió a la parte de áreas verdes. Vos te especializaste no solamente acá en Argentina, sino que también estuviste afuera. Contanos un poquitito qué fue lo que pescaste de allá, porque como decís vos, siempre estamos como contrastación, ¿no? Digamos, por no decir que estamos siempre fuera de timing. Bueno, yo en realidad, mi especialidad, yo soy ingeniero agrónomo y después hice un máster en economía agrícola en California.
pero en ese momento no me dedicaba al riego, me dedicaba a ser economista agrícola. Y la economía agrícola de alguna manera me cansó, me aburrió un poquito de estar todo el tiempo con estadísticas y números y econometría, que no era lo mío, y quería algo más tangible, algo que se pudiera tocar, y empecé a trabajar en riego. Curiosamente lo hice en Venezuela, en los años digamos del 75 al 80, y en esa época Venezuela estaba muy adelantado y Argentina muy atrasada. Argentina ni había empezado y Venezuela ya tenía fábrica de equipo de riego por goteo, que se hizo con una tecnología americana, y entonces trabajé 5 años entre Venezuela y Estados Unidos aprendiendo toda esta tecnología. Después vine en los 80 a Argentina y desde ahí ya me quedé acá trabajando en eso. Primero en la parte agrícola y después en la parte de áreas verdes, que es lo que hago actualmente. Digamos que estuviste a la vanguardia acá en Argentina, porque llegaste casi cuando ingresa el riego acá y pudiste hacer, digamos, un poco de escuela, ¿no? Bueno, yo fui el primero que hizo instalaciones agrícolas grandes de riego por goteo. La Rioja, Catamarca, Mendoza, Salta, digamos en el interior. Después me cansé un poco de viajar y por eso me dediqué a las áreas verdes, que las hago desde Buenos Aires, porque ahora vivo en Buenos Aires. Ahora vos hablabas de la economía, ¿no? Y qué importante que es el riego hoy en día para la economía, porque lo podemos ver en países que se desarrollaron mucho y, por ejemplo, Israel, ¿no? Que fue, digamos, como un punto de quiebre que llamó mucho la atención este trabajo que hicieron los israelíes o también los australianos en los desiertos con respecto justamente al riego por goteo y a la inclusión de agua, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la economía, porque la economía de los países también va mejorando. No, fundamental, y básicamente el riego lo que hace es aplicar agua de una manera eficiente y, digamos, para hacer ahorro de agua. Entonces, el sistema realmente que ahorra más agua, que utiliza menos agua, que desperdicia menos agua, es el sistema de riego localizado. Pero el sistema de riego por aspersión es más eficiente con respecto al sistema de riego, digamos, tradicional por acequias. Para darte una idea, un sistema de riego por acequias se pierde el 50% de agua. Un sistema de riego por aspersión. Y es carísimo, perdóname. El riego por acequias es carísimo también, porque ahora tenés que pagar. Bueno, es cara toda la infraestructura, y es caro el uso, por supuesto. Y además de eso, digamos, en el riego por goteo, estábamos diciendo que en el riego por aspersión se desperdicia un 30% o un 40%. En el riego por goteo entre un 5 y un 10%. O sea, la economía del agua es importantísimo. El agua, fíjate que es uno de los insumos más importantes para la agricultura. Y es un insumo renovable, pero digamos que de alguna manera limitado. Entonces es muy importante el tema del ahorro de agua. Fíjate que en este momento en Mendoza, por ejemplo, están restringiendo el uso de agua agrícola. Sí. ¿Por qué? Porque llovió menos en la cordillera, hay menos agua en los acuíferos y están limitando. En muchas zonas, en California, por ejemplo, es terrible el tema de la falta de agua. Y lo vamos a vincular este tema de California con el riego. Vos sabés que hay sistemas de riego automáticos para jardines que se comunican con una central meteorológica, y eso hace, por vía internet, y eso hace que se pueda regar de una manera más eficiente y se ahorre agua. En California hay muchos condados que regalan ese tipo de herramienta o ese tipo de programador a los particulares. ¿Para qué? Para ahorrar agua, básicamente. Sí. Qué maravilla, ¿no? Sí. Como están preparados. Claro, había cuenta de que cuando te falta el recurso... Claro, acá no somos conscientes, porque acá hacemos un pozo en cualquier lado y sacamos agua. Acá, en Buenos Aires. Acá tenemos el Río de la Plata, que es inmenso, agua dulce. Acá no somos conscientes del problema del agua, que en otras partes del mundo es vital. Es cierto eso. Ahora, vos sabés que hoy cuando presentaba el programa, hoy cuando lo subí a las redes, llamé a todos a mirar el programa y les prometí que íbamos a hablar del sistema de riego que más le conviniera a cada uno. Y esto que vos me decís, ¿no? El sistema de riego por aspersión, por goteo, ¿conviene uno u otro de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tenés para regar, o conviene en función del tipo de plantas? Ya vamos a hablar de jardines, no vamos a hablar de cultivos de alimentos, sino vamos a hablar básicamente de lo que son jardines, ¿no? ¿Conviene
uno u otro o por el gusto del cliente? ¿Cómo se determina eso? Yo te diría que básicamente ahora el mercado está muy orientado tanto en riegos muy chicos como puede ser un balcón o una terraza, que ahora hay muchísimo riego en terrazas, está orientado a hacer riego automático. Claro. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico, si te vas de vacaciones el sistema riega, no te tenés que estar ocupando del riego. Aunque hay gente que le gusta regar con la manguera y eso por supuesto es muy válido, pero la mayoría de la gente en countries, en áreas verdes, usa sistema de riego automático. ¿En qué consiste el riego automático? Básicamente es en tener una fuente de agua, que puede ser una bomba, un tanque, cualquier tipo de fuente de agua, al que, digamos, se presuriza por medio de una bomba y el agua pasa a través de unas electroválvulas, se llaman así porque son eléctricas, pero trabajan con una corriente baja de 24 voltios y que van sectorizando el riego en cada parte. Eso está controlado por un controlador. Básicamente ese es el, digamos, el core, el corazón del sistema de riego. Claro. Vos sabés que, bueno, yo le voy a contar un poquitito a los televidentes que nosotros nos conocimos haciendo un trabajo, ¿no? Tuve la suerte de conocerlo a Martín en un trabajo que compartimos, yo como paisajista y él justamente como instalador de equipo de riego. Y le voy a pedir al señor director, por favor, si podemos ver el tema del sistema de riego, que es esta peliculita que tenemos continua, donde vamos a empezar a ver un poco el trabajo que hicimos en ese jardín. En realidad éramos, dijo el mosquito, que hicieron ustedes, ¿no? Con los chicos, y en el que, bueno, vemos ahí, por ejemplo, cómo se lleva a cabo. En este caso había que implementar un sistema por aspersores por el borde de la pileta, tratando justamente de lastimar lo menos posible el césped que está en un momento de recuperación. Y bueno, y ahí veíamos a Coqui, ¿no? Que está trabajando y que está haciendo esta zanja, ¿no? Por donde va a ir el sistema de riego. Me gusta esto, Martín, mostrarlo porque también es bueno llevarle la confianza al consumidor, al propietario, de que instalar riego no significa que le van a destrozar todo el césped o todo el parque, ¿no? Porque también hay un poco de miedo con respecto a eso. Sí, por supuesto, esto es algo muy simple, donde se termina el trabajo en el mismo día y el césped se apizona, se riega y queda perfecto, ni se nota que hubo una zanja ahí. Se pone un poquito de arena y chau. ¿Cómo sabés cuál es el material que tenés que utilizar? Porque también muchas veces pasa que cuando se contrata una persona que no sabe del tema o lo quiere hacer mismo un familiar, deja que yo lo hago porque yo lo vi en un tutorial, por ejemplo, no eligen las mangueras que son las correctas, porque también hablamos de un diámetro, de una densimetría específica para cada caso, ¿no? Bueno, hay un tema hidráulico de diseño, hay un tema de materiales. El gran competidor de los instaladores de riego es el plomero. El plomero lamentablemente conoce de instalaciones sanitarias, pero no conoce de riego, porque riego además tenés que conocer el tema planta, el tema clima, es como una conjunción de varios aspectos. Y el tema de materiales para utilizar. Por ejemplo, esa manguera que se está viendo ahí en el video es una tubería de polietileno, que es muy común. Nosotros en general usamos tubería de polietileno para lugares muy chicos, pero para lugares más grandes usamos tubería de PVC. Y los plomeros les gusta en general usar polietileno en vez de PVC. El polietileno tiene algunas desventajas. En esos diámetros chicos no, pero en diámetros grandes no hay buenas conexiones, en el mercado no hay buenas conexiones, entonces lo atan con alambre y eso después se oxida y queda mal. El riego profesional se hace con PVC. Mi profesor, Daniel Rodríguez, me enseñó, un capo total, lo conozco, me ofreció, nos enseñó cuando cursábamos paisajismo justamente la importancia de contratar a una persona que conozca, porque después cuando terminaste el trabajo, si el sistema no funciona o si hay pérdidas,
obviamente que vas a echar a perder todo lo que tiene que ver con el paisajismo y después no solamente se va a ver afectado el propietario, sino que también tu trabajo, ¿no? Va a quedar de alguna manera degradado. Y es cierto eso, ¿no? Poder trabajar con materiales confiables, con equipos que no sé si acá en la Argentina están los equipos necesarios para llevar adelante un trabajo serio y responsable. ¿Cómo es ese tema? No, mira, en Argentina todo este tipo de materiales es importado, no se produce acá. Las electroválvulas no se producen acá, los aspersores no se producen acá. Acá se produce la tubería, tanto de PVC como de polietileno, y la mano de obra especializada. Todos los demás elementos es importado. Ni siquiera de China, es hecho en Estados Unidos. En China se hacen los programadores, pero las electroválvulas, por ejemplo, se producen en Estados Unidos o en México. Curiosamente, China todavía no incursionó en el tema riego, a pesar de que es la fábrica del mundo, China. Sí. Todavía tiene algunos elementos, pero no los que se usan en riego por aspersión para parques. Ahí lo que se está moviendo es la tortuga. Es la tortuga. El tortugo, que estaba haciendo de capataz, interfiriendo, ¿no? Con el personal ahí. Era como una especie de capataz que pasaba a ver si el trabajo estaba bien hecho. Ahí lo que están instalando es un sistema de riego por goteo por debajo de esa enredadera. En el caso de este jardín que estamos viendo, es un jardín chiquito donde hay un sistema de aspersión para el césped y un sistema de goteo para toda la enredadera esa que hay ahí. Eso se maneja desde un controlador que recién lo vimos. Que estaba Freddy instalándolo justamente. Que se estaba instalando, sí. Y que es un programador que se llama Node y que funciona con pilas, son pilas que duran 2 años. Tiene sensor de lluvia, ahí no se ve el programador todavía, se ve la válvula. No, sí. Se ve la válvula, ahí están instalando la válvula a partir de una conexión domiciliaria, ni siquiera tiene bomba. Ahí está calentando un tubo para unirlo. Y para que quede sellado, ¿no? Para que quede sellado. Esto no tiene, ni siquiera lleva abrazadera porque eso va a presión y no pierde ni una gota. Cuando no se trabaja con buenos materiales, la gente usa abrazaderas, pero las abrazaderas se echan a perder. Se echan a perder, lógico. Claro. Entonces, claro. Bueno, trabajando con buenos materiales ni siquiera hacen falta las abrazaderas. Claro, o sea, no escatimar, digamos, o sea, no hay que ahorrar en el uso de materiales, hay que usar... Yo te diría que no hay que ahorrar en materia gris, esto es muy importante. Lo más importante de un proyecto de riego esté bien proyectado, bien diseñado, bien pensado, aunque sea muy chiquito como este, hay que pensarlo. Y el problema que hemos visto, que yo veo mucho, es que como cualquiera hace riego, muchas veces no se piensa cómo se va a hacer. Y se hace de cualquier manera y después hay que ir a arreglarlo, corregirlo, porque sale más o riega mal o sale más caro, ¿viste? Esos aspersores que veíamos ahí recién, ¿no? Sí. En el piso, se guardan. O sea, quedan, digamos, al ras del piso. Quedan al ras del piso, no se tienen que ver. Si se ven, está mal instalado, porque si se ven, quiere decir que pasa la máquina de cortar el pasto y lo puede cortar. Ahí nosotros lo dejamos a propósito porque van unas piedras que después se van a agregar ahí arriba y las piedras van a ir tapando esa zona. Y la pregunta que te quiero hacer es qué pasa con los aspersores para aquellas personas, no vamos a hablar para las personas que conocen, sí para los que no conocen. El miedo justamente a esto, tengo el aspersor y paso con el auto y lo piso, o los chicos juegan a la pelota, o es alto tránsito, se puede romper, se puede arruinar, ¿qué pasa con eso? Bueno, mirá, en general no hay problema de que el auto lo pise porque los aspersores se instalan con un brazo oscilante, con algo que tiene flexibilidad suficiente como para que no se quiebre el caño. Entonces, el tema, ahí está el programador, ahí lo estamos viendo, cómo se programa. Ese cable amarillo es para el sensor de lluvia y los otros 2 cables son para las válvulas. Bien. Bien, eso significa, el sensor de lluvia significa que justamente está programado y va con un sensor externo que los días que llueve no se va a prender el riego. Bueno, funciona de la siguiente manera. El sensor tiene unos corchitos que se hidratan con el agua y al hidratarse cortan la corriente del programador. Con lo cual, cuando está mojado no riega. Cuando se seca solo por el sol,
habilita automáticamente el sistema de riego. Perfecto. Bueno, decíamos el tema de los aspersores, si se pisan o si de pronto eso si está bien instalado guarda, no hay problema de que se pise, no, para no nada. Pasa nada. Ahí se ve el sistema de riego, cómo está funcionando. Es un sistema más moderno que tiene 2 o 3 años en el mercado, que se llama MP Rotator. ¿Por qué? Porque rota justamente y es muy lindo visualmente para verlo. Y tiene una característica que consume menos agua que el aspersor tradicional. Con lo cual también se usa para reciclar sistemas viejos que no funcionan porque estuvieron mal diseñados por algún plomero que no sabe mucho de riego. Y entonces de esa manera, poniendo un sistema de estos, al utilizar un porcentaje mucho menor de agua, podemos reciclar sistemas viejos. Ahí está, perfecto. Ahí se ve cómo funciona. Ahí vemos cómo van rotando, ¿no? Y sale de menor a mayor y se va abriendo el abanico. Ahí se ve, todavía no está regulado y se ve que está regando la pileta, que no es lo que tendría que ser. Claro. Riega el pasto, no la pileta, pero eso porque todavía no está regulado. No habíamos terminado todavía de Claro. colocar. Pero me encanta, la verdad es que está bueno esto de contarle un poco a la gente que puede confiar en este sistema, ¿no? Que puede confiar en llevar adelante una instalación para riego, que no es necesario tener, como vemos acá, un gran parque, No, que con algo puede pequeño... ser un balcón de 10 plantas con un sistema de riego automático y la gente se puede ir a veranear y cuando vuelve están las plantitas bien, ¿viste? Qué suerte. Eso te digo que es un golazo, diríamos, porque es muy importante. ¿Vos sabés que hay un mercado muy importante, sobre todo en los últimos años, de terrazas verdes? Claro. Terrazas verdes, paredes verdes, que también es otro tema muy importante. Los jardines verticales todos. Los jardines verticales todos tienen riego automático. Claro. Y los jardines verticales hay algunos que tienen un sistema de reciclado, que es con la misma agua, digamos, se va regando. Y otros que no, toma agua nueva y se riega. Qué bueno es. Pero no hay jardín vertical que no tenga riego. No, porque si no se mueren, se imposible. secan, los he visto muertos Claro. a muchos, porque justamente los primeros jardines verticales que se hicieron acá en Argentina... Que tendrán 10 años, menos de 10 años. Sí, menos. De 10 años. Sí. No tenían justamente riego, esto, ¿no? Del riego. Imposible. Claro, entonces empezaban a secar y murieron todos enseguida. Vos fíjate que en los edificios de departamentos que le ponen amenities, ahora ya los arquitectos contratan el proyecto paisajístico y de riego antes de hacer la construcción. Sí. Nosotros hemos hecho muchísimos proyectos en edificios grandes, porque es muy importante que esto sea proyectado antes para saber por dónde van a pasar los caños, por dónde viene la instalación. Y realmente los arquitectos buenos usan todo este sistema de paisajismo y riego en los edificios modernos, digamos. ¿Te quedas un ratito más, Martín? Con mucho gusto. Bueno, ustedes no se vayan porque ahora le vamos a dar más datos, cómo ponerse en contacto con él. También, por supuesto, si quieren sacarse alguna duda, dónde le pueden escribir, cómo lo pueden seguir. Nosotros hacemos una pequeña pausa así, chiquitita, y ya volvemos desde el jardín. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitás.
Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Compra insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Compra vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembra pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, hiding through the back. You roll beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to live without the quarters you give. Continuamos desde el jardín, hoy regando, especial de riego, pero también vamos a estar hablando de otros temas, porque tenemos mucho y poco tiempo. Pero viste cómo es esto, cuando algo te gusta, el tiempo te pasa volando, ¿no te pasa? Y cuando tenés que ir a hacer cola para los trámites, no se te pasa más, no se te pasa nunca más. Estamos aquí con el ingeniero agrónomo Martín Gropa, especialista en riego. Antes de seguir con la charla, Martín, quiero saber dónde te pueden escribir un mail para hacerte consultas. No es caro esto del riego, le tienen que perder el miedo, realmente. Por supuesto, claro, es accesible, lógico. No es para nada caro, porque digo, entre el personal que te ahorrás para que te vayan a regar las plantas cuando vos no estás, y el costo de las plantas que se te pierden por no regarlas, el costo de las plantas, claro, y demás, la verdad es que lo rejustifico esto, tal cual, del sistema de riego. ¿Dónde te pueden escribir? El mail mío es martingropa con 2p @hotmail.com. Simple. Martín Gropa con 2p, duple @hotmail.com. Ahí sí, te pueden hacer consultas. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, vamos a ver algunas imágenes antes de... ¿Cómo no? Ahí va a hablar de mis redes, pero no vamos a hablar de mis redes. Vamos a hablar de tus imágenes. Las imágenes son de sistemas de riego. Ahí está, de muchos trabajos que muchos trabajos realizados por nosotros. Vamos a ver algunos, señor director, a ver qué nos puede contar, qué tenemos acá. Esto es una plaza en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que no recuerdo cuál, pero es una plaza que se hace con este MP Rotator. Esto es una terraza verde, creo que es en Rosario, sí, en Rosario. Esto es una cosa muy linda, que es la Universidad de Itela, la terraza verde, diseñada por Cora Burgin, un espectáculo, la terraza más linda que hay en Buenos Aires. Esto es Forum en Rosario, que es un proyecto muy lindo, grande, sí, muy grande. Hay también un fórum acá en Buenos Aires, que también estamos haciendo riego actualmente. Acá creo que tiene inversiones Messi en el fórum dicen. No bueno, hay todo, yo voy mucho ahí porque estamos trabajando, y ahí en la pileta no hay gente común, son todos ricos y famosos. No sería para nosotros, pero bueno, acá veo una huerta. Esta es la huerta presidencial, bastante linda. Ah, mirá vos. Muy preciosa. Esto es en Olivos. Esto está manejado con la gente del INTA y es un espectáculo. La verdad que vale la pena visitarla porque es lindísima. Sí, la verdad que es una deuda pendiente que tenemos nosotros, pasar por ahí, es por fácil, Olivos. Es fácil ir. Nosotros hicimos el riego ahí en Olivos. Ahí se ve la residencia presidencial, que es muy linda también, por supuesto.
quedó muy bien todo el sistema de riego. Y ahí hicieron aspersores y por Ahí goteo. hicimos aspersiones y por goteo en la parte de Rosales. No había, perdóname, no había riego. Había un sistema de riego viejísimo, muy malo. Ajá. Y se recicló, hicimos todo nuevo prácticamente. ¿Y tuvieron que romper mucho? No, el césped, no va para pasar los Papá, caños. sí, los Ese es el caños. programador que tiene un sistema de control remoto. Ahí se está viendo un sistema de control remoto para operarlo a distancia. Porque también se puede operar el riego desde tu celular, eso es Por maravilloso. supuesto, claro. Sí, ahora todos los programadores vienen con Bluetooth y con Internet, que lo puedes operar desde el celular. Hay unos que son solo con Bluetooth, que lo manejas desde el teléfono, pero tenés que estar cerca del programador. Y otros que son de Internet directamente. Ese es el programador, ese es el rotator. Qué lindo. Estas son terrazas verdes en un edificio en Rosario muy grande. Ahí se puede ver la terraza. Y sobre todo ahora que se usa mucha grama bahiana, ¿no? Que todo Claro. el mundo está enloquecido con la Claro. grama bahiana y que es un césped que demanda muchísima Tal atención, cual. muchísimo riego, también mucha fertilización y demás. Sí. Pero las huertas también son importantes. Y por supuesto, esto es en el Boutin en San Isidro. Qué lindo. Aparte es un placer trabajar ahí. en Es el muy libre. lindo trabajar con el verde realmente muy lindo. Esto es la Universidad de Itela, ahí se ve la cancha de River, Sí. atrás, para los que son fanáticos de River. Este proyecto es lindísimo, es el más lindo de ¿Es las abierto al terrazas verdes. público esto? Es para la universidad. Para los Supongo que si universitarios. querés ir a visitarlo, Vamos pedís a ir. permiso y te dejan, sí, por supuesto. Voy a decir que voy de tu parte. No, yo soy profesor ahí, así que te hago el Ahí contacto. está, sí. pero mira qué fácil que era esto. Sí. Bueno, buenísimo, Martín. La verdad es que queríamos mostrar, aprovechar que nos trajiste estas fotos maravillosas para mostrar un poquitito cómo se riega, lo fácil que es instalarlo también, que no es costoso, porque de verdad les digo que no es costoso en función de el rédito, ¿no? De lo que se obtiene y de cómo se minimizan las pérdidas. Hoy en día, cuidar el recurso agua es fundamental. Totalmente de acuerdo. Uno no puede desperdiciar el agua bajo ningún aspecto y y de esta manera, y esto, ¿no? Teniendo en cuenta que es todo automatizado, hasta vos podés planear qué días regar, me imagino. Te hago una observación con respecto a Ditela. A pesar de que eso es césped, como está en una zona de mucho viento, cambio de tema, esto es un campo, en Varadero. Decías que Ditela... Decía que en la Ditela todo el sistema de riego es por goteo, aún en el césped. Todo va enterrado para minimizar el efecto viento, porque ahí es una terraza en el piso 4 y hay mucho viento, entonces de esa manera se minimizan. Porque ahí tenemos el efecto deriva, que se Claro, llama, ¿no? Que correcto, es sí. cuando el aspersor prende y el agua va hacia arriba, el viento hace que todo ese agua se pierda porque se produce la deriva, que significa Exactamente. sale de ruta, digamos, el agua, lo digo bien, profe. Sale de ruta. Sale de ruta y se desperdicia el agua. Y se pierde, Se tal cual. pierde. Entonces, el sistema por goteo creo que es uno de los que más se eligen hoy en el mundo, Es así. ¿no? Martín, me encantó que hayas Bueno, venido muchas acá. gracias por invitarme. Disfruté mucho esta comunicación contigo y espero que se repita. Por supuesto. Martín Gropa, con doble P. Muchas gracias. martingropa@hotmail.com. Muchas gracias. ¿Sí? Es tu correo, allí te pueden consultar y por supuesto que, vamos a seguir trabajando. Con mucho gusto. En equipo. Con mucho gusto, Ana. Muchas gracias. Gracias a vos Ha sido un por placer. invitarme. Gracias. Bueno, y espero que ustedes también hayan disfrutado y que empiecen a pensar ahora que irse de vacaciones no tiene que ser un flagelo, que no tiene que ser una pérdida y que tampoco tienen que llamar ni a la cuñada ni a la suegra, no necesitan ningún vecino, que simplemente desde el celular pueden programar el riego e irse tranquilitos. Hacemos una pequeña pausa así de chiquitita. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias a vos. Y ya volvemos desde el jardín.
Learning how to live, riding through the back. You rode beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you give. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitás. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Compra insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Compra vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembra pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you give. Y aquí estamos desde el jardín hablando de distintos temas. Estuvimos hablando de riego recién con Martín Gropa y ahora vamos a hablar de otro tema. Pero antes te voy a invitar a que recorras mis redes, desde el jardín con Anita en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Tenemos canal de YouTube. ¿Dónde se va a ver esto? Lo vas a ver en YouTube. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Buscar desde el jardín con Anita y te suscribís. Haces clic, te suscribís sobre la campanita y cada vez que nosotros vamos subiendo un programa o vamos teniendo información, te vas enterando de todo lo que pasa. ¿Cómo sucedió con el proyecto Vaquita? El proyecto Vaquita de San Antonio, que nos pareció espectacular, lo subimos hace un tiempo ya, ni bien apareció este proyecto, lo subimos a nuestras redes y la verdad es que tuve muchísimas consultas y yo lo único que les podía decir era saquen la foto y envíenla allí a ese teléfono donde figura en el flyer y allí les van a dar más información. ¿Qué pasó? Me puse a investigar un poco más y dije, ¿por qué no hablamos con las creadoras de esto? ¿Por qué no hablamos con los investigadores para que nos cuenten de qué se trata este proyecto Vaquita? Y ahora estamos en contacto con Victoria Berenkraut. Ella es investigadora del CONICET, del INIBIOMA y de la Universidad Nacional del Comahue y es quien lleva adelante junto con todo un equipo este proyecto Vaquitas. Le vamos a dar la bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Mi nombre es Anita Murature y bueno, estoy feliz de poder contar sobre este proyecto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por contactarnos. Bueno, para nosotros bien, es un placer. Enormemente. Están allá en Comahue, en la Universidad de Comahue, están trabajando no solamente en este proyecto, sino también en otros desarrollos. Bueno, sí, hay un montón de gente trabajando. Nosotros estamos con sede en Bariloche, pero la universidad tiene varias sedes. Así que bueno, acá en Bariloche estamos trabajando con estos insectos, con otros más, con plantas, con montones de cosas.
Qué lindo. Bueno, voy a ir un día, Victoria, voy a ir Bueno. a recorrer porque quiero saber qué es lo que pasa en la República Argentina. Vamos a hablar un poquitito del proyecto Vaquitas. ¿De qué se trata? Porque a nosotros nos llegó el flyer, una invitación para participar, la compartimos, pero en realidad mucho no tenemos idea, sí nos imaginamos de qué se trata, pero contalo vos. Bueno, mira, se trata es un proyecto de ciencia ciudadana en el cual apelamos a la participación de la gente para que nos ayude a conocer qué especies de vaquitas de San Antonio tenemos en el país y dónde, ¿no? Se ha estudiado bastante poco la diversidad de estos bichos, si bien se sabe que hay más o menos unas 160 especies descritas en el país y otras tantas, unas 30 más o menos, que bueno, no, los taxónomos, que son los que le ponen nombre a las especies, no han tenido tiempo de describir todavía. Estos registros en general datan de hace un montón de tiempo, por ejemplo de viajes que hizo Darwin. Entonces colectó las vaquitas están en distintos museos del mundo y los taxónomos se han dedicado a ver qué especies eran y dijeron, bueno, esta vaquita está en Formosa, esta vaquita está en la Patagonia, pero son más o menos así las localidades que tenemos, ¿no? Sabemos por ahí que está en una provincia, a veces hay alguna localidad, hay algunos registros un poco más nuevos que sí, que ya vienen con coordenadas, pero la mayoría del conocimiento que tenemos de las vaquitas, sobre todo cuando no es dentro de agroecosistemas, es bastante impreciso. Claro. Ahora, entonces, sí. No, te quiero sacar un poquitito de este tema y contarle a la gente la importancia de la vaquita de San Antonio, porque seguramente nos van a decir, bueno, ¿para qué quieren saber dónde están, qué tipo hay? Porque esto en el mundo, por ejemplo, se están llevando adelante muchos desarrollos. De hecho, en varios países de Europa y en Estados Unidos también se venden, ¿no?, las cajitas con las box, le dicen, ¿no?, con las vaquitas de San Antonio, y se envían justamente a aquellas personas que quieren hacer un control biológico, un control ecológico, por así decir, de plagas. Entonces compran las vaquitas de San Antonio, o sea, tienen una importancia suprema y sobre todo en estos tiempos que corren, en donde lo que se trata justamente es de establecer un cuidado ecológico del medio ambiente. Sí, eso también pasa acá en Argentina. Y de hecho, uno de el problema con esto, de que se vendan las vaquitas, que por un lado está bueno, porque bueno, como vos decís, las vaquitas lo que tienen de, su mayor bondad es que son reguladoras de plagas, tanto en sistemas silvestres como en agrocultivos. Por eso, lo que más se sabe de vaquitas se sabe de gente que estudia en agrocultivos, pero del resto sabemos bastante poco. Claro. El problema es que hay, en general, las vaquitas que se comercializan no son nativas, ¿sí? O pocas veces son nativas. Ajá. Y esto se ha hecho más que nada, se hizo mucho acá en Argentina, en Europa, en la década de los 80, los 90, se empezaron como a importar y exportar vaquitas de acá para allá. Y el problema que estamos teniendo ahora en Argentina, y un poco por lo que surge este proyecto, y no solo lo tenemos en Argentina, sino que lo están teniendo en Estados Unidos y en Europa muy fuerte, es que como parte de esto se ha importado una vaquita que se llama vaquita asiática multicolor o vaquita arlequín, que es muy buena controladora de plagas, porque es súper voraz, pero con el tiempo se ha visto que también se come, cuando no hay pulgones, que es lo que ella come en general, se come a las larvas y los huevos de otras especies de vaquitas.
y lo que está haciendo esta vaquita es bajar la biodiversidad de vaquitas nativas. Entonces por eso es está ahora como esta investigación lo está haciendo acá y está haciendo en varios lugares del mundo para tratar de controlar un insecto ya cuando está totalmente expandido como está esta vaquita. Es bastante complicado. Mira vos. Pero sí lo que se puede hacer es tratar de generar estrategias de conservación de otras especies. Entonces, bueno, por eso nosotros queremos conocer qué especies tenemos, en dónde las tenemos, cómo se superponen con esta vaquita invasora. Esta vaquita fue importada, hay un montón de cosas, o sea, el control biológico, que es esto, de traer un organismo para que regule a otro organismo, muchas veces funciona bien, pero otras veces, y además es una muy buena alternativa, porque un control con insecticidas en general genera efectos no deseados, mucho daño. Entonces muchas veces es una buena alternativa, pero en el pasado se han hecho sin mucho rigor, ¿no? Sin probar bien qué otros efectos podría tener la especie en el ecosistema. Entonces, esta vaquita en particular, digamos que se fue de las manos, ¿no? Claro. Bueno, eso pasa también ahora con el aguilucho, viste que hay lugares donde el aguilucho, el ave esta, llegó y para controlar las palomas, ¿y qué está pasando? Se está comiendo los pichones de otras aves. Y bueno, por eso, estas cosas pasan mucho y cuando las especies, digamos, las especies nativas son las especies que, digamos, vienen residiendo en el lugar desde tiempos pretéritos, digamos, ¿no? Claro. Después están las especies exóticas, que está lleno de especies exóticas. Las plantas que, no sé, nosotros tenemos en nuestros balcones muchas veces son exóticas, pero no necesariamente son invasoras. Se dice que una especie es invasora cuando se propaga, digamos, ¿no? Por sí misma. Para que una especie sea invasora la tiene que haber traído el hombre, ¿sí? La tiene que haber transportado el hombre, y después esa especie tiene que haber como tenido éxito en propagarse sin la ayuda del hombre. El tema es cuando se nos va de las manos, ¿no? Exactamente. Claro. Y es lo que está pasando con esta vaquita asiática, y bueno, lo que nos genera como cierta preocupación para tratar de conservar las vaquitas nativas. Buenísimo. Porque lo que termina pasando si no es que de 160 especies que teníamos, no teniendo una, y eso no es bueno. Entonces, bueno... Contame un poquitito si se sumaron muchos a este proyecto, si la gente lo comprendió o nos están faltando más datos. Sería bueno que todos nos sumáramos. Yo, por ejemplo, de mi casa, ¿te sirve que yo de acá de zona norte de Buenos Aires te mande fotos de los tipos de vaquitas que hay? Sí, por supuesto. Se sumó un montón de gente, así que estamos súper contentos. También estamos un poco, digamos, colapsados porque no llegamos a contestar. Nos gustaría, viste, tenemos un WhatsApp, tenemos un email y tenemos un proyecto de iNaturalist, que ahora tiene un portal argentino que es Argentina, pero es lo mismo, digamos, ¿no? Y los registros que nos entran por mail o por el WhatsApp los contestamos de una manera muy personalizada. Y eso nos lleva un montón de tiempo. Entonces, a veces la gente se pone muy impaciente. Decimos, aguanten, que ya les vamos a contestar. Pero bueno, tenemos como una lista enorme. Vamos contestando por fecha. Buenísimo. No sé, nos llegaron los del lunes, lo contestamos por ahí el sábado, el domingo, depende, ¿viste? De cuántos hayan llegado. Pero viste que tenemos todos la ansiedad del WhatsApp, y la ansiedad la verdad es que es lo que nos mata, pero... Claro, entonces a veces la gente, viste, nos pregunta, ¿pero lo recibieron? Viste, y no llegamos a contestarles. Claro. Ahora bajó un poquito la cantidad de registros, pero la verdad que hemos tenido un montón y necesitamos, cuantos más registros mejor. Perfecto. Y además... la idea de esto es sostenerlo en el tiempo. No es un proyecto que empieza hoy y termina cuando termina el verano, digamos, ¿no?
Bien. sino que nos interesa saber, justamente para ver si las poblaciones están declinando, la idea es poder mantenerlo a través de los años y que la gente se enganche y nos siga mandando, mirá, me apareció esta vaquita nueva, o ya no estoy viendo esta que la veía los años anteriores. O ahora que la gente se va de vacaciones también puede hacer este relevamiento en otros lugares, ¿no? Que Por no tienen supuesto, que ver con su jardín, pero tienen que ver con otras. Acá tenemos un teléfono que es el del WhatsApp, que es más 549-294-423-9168. Este flyer, de todas maneras, lo vamos a seguir subiendo a nuestras redes, y ustedes también tienen redes donde los pueden seguir a ustedes para enterarse de todos estos desarrollos. Por ahora las redes no las estamos manejando mucho, por lo que te decía, que estamos como medio colapsados. Saturadas, sí. Cada tanto mandamos a los contactos que tenemos en el WhatsApp o por mail. Bueno, y pueden también sumarse a la red de Argentinat. Y si tienen ganas de meterse un poquito más, que bueno, ahí la idea es no solo registrar vaquitas, sino ver otros trabajos, ¿no? Todo claro. Sí, hay Buenísimo. gente que está trabajando en otros proyectos. Claro. Victoria, se nos terminó el tiempo, pero la verdad es que te quiero recontra agradecer esto, porque me parece que es interesantísimo el trabajo que están llevando adelante. Me parece fundamental que todos nos sumemos con paciencia. Si no les responden en un día, en 2, en 3 o en 4, no desesperen, que la información está llegando bien y se está procesando, así que pueden seguirnos en redes. También nosotros vamos a seguir subiéndolo para colaborar con esto. Muchísimas gracias, Victoria, y un beso enorme a todo el maravilloso equipo. Bueno, te agradezco mucho. Gracias, hasta pronto. Saludos. Hablamos con Victoria Berenkraut, ella es investigadora del CONICET y del INIBIOMA, también de la Universidad Nacional del Comahue, que llevan adelante esta investigación sobre las vaquitas de San Antonio. Proyecto Vaquita, allí tenías el teléfono donde poder mandar tu foto, y creo que es fundamental que todos participemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que te haya gustado el programa tanto como a nosotros. Seguí mirando Chakra TV y nosotros nos volvemos a encontrar desde el jardín la próxima semana.